En horario, mientras se siguen sumando, vamos a ir comenzando con el tema de la clase de hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar, como indica el cronograma, la unidad 5, etiología de las neurosis, y más precisamente vamos a empezar a trabajar hoy la oposición neuropsicosis de defensa, específicamente dedicados a la histeria, y la oposición neurosis o neurosis actuales, ¿sí? Entonces, como ustedes habrán visto en la clase de la semana pasada, la clase destinada a las tres grandes hipótesis psicopatológicas freudianas, estos textos corresponden a la primera hipótesis, ¿sí? Es esto lo que vamos a ir haciendo en los teóricos subsiguientes, vamos a ir trabajando con las tres hipótesis psicopatológicas aplicadas a los diferentes tipos clínicos: histeria, neurosis excesiva, fobia, psicosis, paranoia, esquizofrenia, etc., ¿no? Es decir, es tomar esta clase, que es la clase pasada, como una estructura de lectura que va a ir ordenando el abordaje que vamos a hacer de los diferentes tipos clínicos. ¿Quién recuerda cuál es la particularidad, que es lo que define, en dos palabras, a la primera hipótesis psicopatológica freudiana? El mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa, muy bien, acá dicen la defensa. ¿Y en qué consiste la defensa? En La represión. hacer que una representación inconcebible desaparezca de la conciencia. Bueno, ahora vamos a ir entonces la represión, que una representación desaparezca. Tenemos que hacer algunas precisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque los conceptos de represión y defensa son diferentes, están relacionados, pero el concepto de defensa es más general. La represión después tiene un uso más particular y corresponde más precisamente a la segunda hipótesis psicopatológica, ¿no? Hacer que una representación desaparezca. Bueno, esto está respondido en el texto que tenemos que trabajar hoy. Las representaciones ya no desaparecen, ¿no? Freud dice: una vez que una representación y su afecto están allí, no se las puede extirpar. Se trata de hacer con eso otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con estas primeras referencias? Fíjense cómo se llama el texto que tenemos que trabajar hoy: las neuropsicosis de defensa, ¿no? Freud ahí ya está indicando cuál es el concepto central que vamos a utilizar: la defensa. En Freud son importantes las notas al pie, también son importantes los subtítulos de los trabajos cuando los tienen. Y acá Freud aclara: ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas, y de ciertas psicosis alucinatorias. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Freud habla de una teoría psicológica. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a explicar a la histeria ni como una posesión, como se hacía en época de la brujería y de la Inquisición, ¿no? Se las quemaba por brujas. No vamos a explicar la histeria tampoco a partir de una concepción vulgar como la de la imitación, ¿no? Las histerias en algún momento eran consideradas imitaciones de enfermedades biológicas, ¿no? Eran imitadoras. Decimos imitadoras porque inicialmente la histeria se aplicó a las mujeres desde esta perspectiva y no se la reconocía en los hombres, pero Freud mismo en estos mismos trabajos da cuenta de ejemplos de histerias masculinas, con lo cual esa no es una idea de Freud, ¿sí? De entrada Freud no ubica ninguna relación especial entre un tipo clínico y un sexo o un género, en absoluto, ¿no? Ese es un prejuicio más de los
lectores de Freud que de Freud mismo, ¿no? Entonces se suele decir la histérica o las histéricas, pero correspondería más bien decir la histeria, porque la histeria hay tanto en hombres, en mujeres, en trans, en binarios, en no binarios, es decir, no hay un género o un sexo biológico o una elección sexual afecta especialmente a un tipo clínico, ¿sí? Bien, entonces, teoría psicológica. Si es una teoría psicológica, no es brujería, no es imitación, digamos, para obtener beneficios, tampoco se explica por una teoría biológica. No hay una predeterminación biológica, genética, neuronal o neurológica a adquirir, ¿no?, una histeria. Por eso además observen que Freud dice de la histeria adquirida. O sea, histeria adquirida quiere decir que hay histerias que no son adquiridas, y entonces habría que hacer esa distinción que tendrá que ver con otra concepción de la histeria. Entonces, el texto que tenemos que empezar a trabajar hoy es este, ¿sí? Las neuropsicosis de defensa, y lo vamos a empezar a hacer enfocándonos en el primer capítulo, que es el capítulo en el que Freud destina especialmente su desarrollo a la histeria. Vamos a volver a este texto dentro de unas cuantas semanas, cuando trabajemos neurosis obsesiva, y ahí veamos el segundo capítulo que está destinado específicamente a ese tipo clínico, ¿ok? Entonces, el texto comienza planteando en Freud una modificación en la teoría de la neurosis histérica, ¿no? ¿Cuál es la modificación? Que el supuesto de una escisión de la conciencia con grupos psíquicos separados es una nueva aportación a esta lectura de la histeria por parte de Freud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Freud no se trataba de lo que se venía trabajando en este momento, hasta el momento que ahora vamos a recorrer, como él lo resumen a continuación, con esta idea de grupos psíquicos separados. La teoría que se venía desarrollando acerca de la histeria es algo que a Freud, a partir de este texto, ya no le cierra, por eso propone una teoría psicológica que parte de este supuesto. Todo el complejo de síntomas que componen lo que conocemos como histeria justifica la hipótesis de la escisión de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Todavía no está el concepto de inconsciente, se dan cuenta, es 1894. Nosotros necesitamos que llegue la interpretación de los sueños para que el concepto de inconsciente surja como tal. Pero acá Freud ya empieza a hablar de grupos psíquicos separados, ¿no? Es decir, para él en este momento el psiquismo está compuesto plenamente por los estados de conciencia, representaciones conscientes, pero la histeria justifica empezar a hablar de un grupo de representaciones que conforman un grupo psíquico separado, ¿sí? Entonces, él discute inicialmente con Janet y con Breuer, ¿sí? Son los dos autores con los que él discute, en términos de que, según Janet, proponía que la escisión de conciencia es un rasgo primario de la alteración psíquica. ¿Eso qué quiere decir? Y que hay una endeblez innata de la aptitud. Se dan cuenta la oposición entre lo adquirido y lo innato. Freud va a discutir la idea de lo innato. ¿Innato qué sería? Que viene con el histérico, su aptitud para formar grupos psíquicos separados. O sea, vendría con el nacimiento. Después habría que ver por qué viene con el nacimiento. Es una malformación de nacimiento, es hereditario, ¿no? Pero Freud no tiene esta hipótesis. Él discute la idea de que la histeria sea innata. Nadie nace con tendencias histéricas, ¿sí? En oposición a esto se encuentra la opinión de Breuer, según la cual la base y la condición de la histeria
es unos estados de conciencia oníricos. ¿Mm? ¿Qué pasa? Decimos, una persona entraría en una especie de estado de conciencia onírico, sí. ¿Cómo dijo? Estado de conciencia. Oníricos. ¿Mm? Yo les sugeriría que traten de hacer el esfuerzo, yo sé que es complejo, pero de leer la bibliografía antes del teórico. Porque entonces ustedes ya tendrían un vocabulario que estaríamos compartiendo, ¿ok? Es importante entonces que, más allá de que tomen nota de todo lo que yo digo, hagan esa lectura previa, porque vamos a estar hablando en un lenguaje común. Si no, empiezan a aparecer términos nuevos que escuchan por primera vez, y para eso está el cronograma y la bibliografía que les anticipa los términos que van a usar, y entonces van a tener oportunidad de buscarlos si no saben lo que quiere decir, etc. ¿Sí? Bien. Porque además, digamos, a veces esto como interrumpe un poco el desarrollo de los argumentos y las ideas. Es preferible que nos detengamos para explicar cosas que no se entienden en general. ¿Ok? Entonces, lo que Breuer plantea es que la histeria surge a partir de el advenimiento de estos estados de conciencia oníricos. ¿Qué sucede ahí? Un estadio onírico está relacionado con el sueño, ¿no? Estados oníricos son estados como de ensoñación, estados raros, donde alguien no está con la conciencia plenamente desarrollada o atenta, donde se sucede una dificultad para asociar, ¿no? Para asociar representaciones. Y entonces, a esos estados él propone Breuer, ¿no? Llamarlos estados hipnoides. La decisión de conciencia, ¿cómo surgiría? Surgiría secundariamente, de manera adquirida. Ven la oposición entre Janet y Breuer. Janet, lo innato, Breuer, lo adquirido. ¿Qué idea va a seguir Freud, según el subtítulo del texto? La idea de Breuer, de un estado de histeria, de una histeria considerada como adquirida, no como innata. ¿Ok? Ahora vamos a ver que sigue esta hipótesis fundamental de Breuer, Freud acuerda con eso, pero le da, ahora a continuación, prueba de otras dos formas extremas de histeria, dice él, en que la escisión de conciencia en modo alguno puede interpretarse como primaria en el sentido de Janet. Para la primera, la escisión del contenido, dice Freud, de conciencia es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Muy importante, ¿no? Freud está diciendo que la escisión de conciencia, esa división de la conciencia y la creación de un grupo psíquico separado, se produce por un acto voluntario del enfermo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que el enfermo quiere producir escisión de conciencia? No, dice Freud. Lo que quiere es otra cosa, pero como resultado se produce ese estado de escisión de conciencia. ¿Sí? Entonces, en la línea de Breuer, ¿sí?, lo que Freud está planteando es que la histeria es adquirida, pero se produce por un acto voluntario del enfermo. Ahora vamos a ver cuál es. Antes de eso propone otra forma de histeria en la que la decisión de conciencia desempeña un papel mínimo, porque son los estados de conciencia que surgen como reacción frente a un estímulo traumático. ¿Sí? Por ejemplo, tuvo un accidente y como reacción a ese accidente, ese estado traumático, surge una parálisis en determinada parte del cuerpo que no se explica por una lesión biológica. ¿Ok? O, por ejemplo, fue abusada y a partir de ese momento padece un estado de, digamos, asco o frigidez en relación a cualquier situación sexual. Eso se puede considerar, digamos, según la relación con lo traumático, con el accidente traumático, con la situación traumática, una reacción frente a ese estímulo
donde no se puede verificar la aparición de un grupo psíquico separado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a llamar Freud a esta situación que él define como un acto voluntario del enfermo que produce un grupo psíquico separado y que da lugar entonces a los síntomas de la histeria? Va a decirlo a continuación, estoy ya en la página 49 del texto. Lo que Freud va a designar de esta manera es lo que se llama histeria de defensa. ¿Sí? Es histeria de defensa, separándola de la histeria hipnoide y de la histeria de retención, ¿sí? Que son las histerias. La histeria de retención es la histeria traumática y la histeria hipnoide la que Breuer ubica con ese nombre, ¿no? De los estados hipnoides. Entonces, fíjense que luego de este recorrido tenemos que Freud propone una nueva manera de entender la histeria, o un nuevo tipo de histeria, que es la histeria de defensa, y deja de lado las histerias hipnoides, como las proponía Breuer, y la histeria de retención, que es la histeria vinculada al hecho traumático. ¿Ok? Entonces, de esta perspectiva podríamos decir, Freud se distingue claramente de Janet, con Breuer comparte la idea de la que las histerias son adquiridas, ¿sí? Y esto define las histerias adquiridas por una situación traumática que se curan, ¿no? Por abreacción, por tramitación del afecto, y las histerias de defensa, que son las que él propone en estos términos, una histeria que se produce como resultado de un acto voluntario del enfermo. Esos pacientes, dice Freud, gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciliabilidad en su vida de representaciones. Esto es decir, hasta que se presentó al yo una vivencia, una representación o una sensación. Las tres cosas. Es una vivencia, una representación, una idea, por ejemplo, ¿no? O una sensación, o sea, un sentimiento, un afecto, algo que involucre los sentidos, que despierta un afecto tan penoso que la persona decide olvidarla. ¿Bien? ¿Se entiende dónde está el acto voluntario? ¿Qué es lo voluntario? Olvidar esa representación, esa situación, ese afecto penosos. Entonces, la persona decide olvidar y como consecuencia de eso se produce el grupo psíquico separado. Fíjense, entonces acá estamos ante un hecho importante, que es aclarar que aquello de lo que el neurótico se defiende es de una representación inconciliable. ¿Inconciliable qué quiere decir? Que esa representación no se concilia, no se amiga con las otras representaciones que componen mi yo. Y como esa representación es inconciliable, lo es inconciliable ¿por qué? Por el contenido, no. Es inconciliable porque porta un afecto penoso, tan penoso, muy penoso, tan penoso, que el yo no lo logra tramitar. Y entonces decide o prefiere olvidarlo. Profe, esto Sí, es como en el caso de, de una de las pacientes de Freud que se enamora de su cuñado y eso no lo puede, es como que algo penoso para ella. exactamente. Sí, por eso puede ser una situación, una idea, ¿no? O un afecto surgido, o una sensación surgida, un sentimiento, etcétera, que surge en cualquier circunstancia. Eso se vuelve tan insoportable, tan inconciliable conmigo mismo, que me lo quiero sacar de encima. Eso sería una histeria de defensa. Eso es una histeria de defensa, es defenderse de ese afecto y esa representación inconciliables para el yo. Entonces, Freud señala que esas representaciones suelen nacer, la más de las veces, del terreno de lo sexual, de la experiencia sexual.
pero que no es eso en sí mismo, el contenido de la representación, lo que la vuelve inconciliable a esa representación, sino el afecto penoso que despierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá resume dos ejemplos, que son el de Elizabeth y el de Lucy, que son dos pacientes que él desarrolló, presentó largamente en el libro que escribió con Breuer, ¿sí? Son el caso de una joven señorita que se echa en cara mientras cuida a su padre enfermo, pensar en el joven que le ha dejado una leve impresión erótica, ¿sí? El otro es el caso de una gobernanta que se ha enamorado de su patrón y resolvió quitarse de la cabeza esa simpatía por parecerle inconciliable con su orgullo, ¿no? Es decir, no pienses más en eso, no quiero saber nada de esto, no, ¿cómo puedo estar pensando en esto en este momento? Qué horror, soy tremenda, soy una basura, qué horror, y logra olvidarlo. Ahora, dice Freud, que logre olvidarlo no quiere decir que representación y afecto hayan desaparecido, ¿sí? Sino que, como dice Freud, acá yo no voy a afirmar que ese empeño voluntario por tratar de olvidar algo, de tratar de sacarme un pensamiento de la cabeza, constituye un acto patológico. Eso no es lo patológico, ¿no? Incluso hay veces cuando no podemos dormir, decimos, bueno, basta de pensar en esto, listo, silencio en mi cabeza, que esta idea no venga más. Eso no es patológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese olvido no se logra plenamente, sino que lleva a reacciones patológicas que provocan una histeria, ¿sí? Entonces, lo patológico no es el intentar olvidar una representación inconciliable. La respuesta es patológica. Y es acá donde Freud ubica una aptitud, una predisposición patológica. ¿A qué? Ahora vamos a ver, ¿sí? Predisposición patológica, aclara Freud, esto no quiere decir degeneración hereditaria, ¿no? No quiere decir que alguien nació malformado. Se dan cuenta que una teoría psicológica de la histeria adquirida no supone una malformación, una enfermedad, una degeneración, ¿no? Sino que supone una predisposición a producir síntomas histéricos cuando alguien intenta sacarse de la cabeza una representación inconciliable para su yo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino de la formación de síntomas? Ahí vamos a ver. Dice Freud lo siguiente, fíjense qué interesante, la tarea que el yo defensor que se defiende de esa representación se impone, o sea, tratar como no existente esa representación, falla, ¿sí? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque esta es una hipótesis de Freud. Una vez que la huella amnémica y el afecto que está adherido a esa huella amnémica, a esa representación, están allí, no se los puede extirpar, ¿sí? El aparato psíquico para Freud se compone entonces de huellas, de representaciones. Y una vez que están ahí, no se las puede extirpar, ni ella ni el afecto que le está adherido. Eso equivale a una solución, dice Freud, que sería tratar de hacer no existente algo que sucedió, y eso no es posible, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo único que se puede hacer es tratar de debilitar esa representación. ¿Y cómo la debilito? Le arranco el afecto. Y ese afecto se destina a otro lugar, a otra representación, dice Freud, o a una inervación motriz o sensorial. En el caso de que el afecto extirpado de la representación se destine a una inervación motriz o sensorial, tenemos un síntoma histérico. Entonces tenemos una parálisis, una ceguera, una anestesia, un dolor inexplicable médicamente, etcétera, todas las formas que eso puede tomar. Si se destina a otra representación,
no vinculada con el cuerpo, vamos a hablar de neurosis obsesiva, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. ¿Ok? Ahora nos vamos a detener en el mecanismo de la formación de histeria, de síntomas de la histeria. Y esto es lo que plantea Freud a continuación, ¿sí? Que el modo de resolver, es decir, de volver inocua, no maligna, no pesada, esa representación inconciliable, es transponer, atiendan el término, transpone, ¿sí?, a lo corporal el afecto, la suma de excitación que estaba ligada a esa representación, ¿sí? Entonces, a este nombre Lacan le da, a esta transposición, Freud le da un nombre, y este es el mecanismo que va a explicar los síntomas histéricos en esta primera etapa, en esta primera hipótesis psicopatológica, que es la conversión. La conversión, ¿qué es? Es convertir un afecto que estaba asociado a una representación inconciliable, transponiéndolo a una inervación motriz o sensorial. Ahora, ¿qué dice Freud? ¿A dónde se manda ese afecto? ¿A cualquier inervación motriz o sensorial? No. A una que esté vinculada con la representación originaria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá es donde empieza a entrar en juego el hecho de que, ¿por qué nosotros a partir de un síntoma histérico podemos descubrir la representación inconciliable? ¿Por qué no se corta el lazo? ¿No? Y entonces, una persona viviría el resto de su vida con esa parálisis, ¿no? Porque no podríamos ya restablecer el camino respecto de la representación que la produjo, ¿no? Porque justamente podemos establecer asociaciones. Y entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Logra de esta manera el histérico, la histérica. Logran quedar exentos de contradicción. Ahora las representaciones sobre su yo son coherentes. Ya no hay ninguna representación inconciliable. Pero echó sobre sí un lastre. El lastre de un símbolo mnémico. Fíjense qué lindo término. ¿Qué es un símbolo mnémico? Es un símbolo, una representación mnémica, es decir, que tiene una memoria, ¿no? En mi síntoma de arrastrar la pierna o lo que sea, hay una memoria, ¿sí?, que me recuerda esa situación, esa representación que yo ya no tengo presente en mi conciencia. Ese símbolo mnémico habita la conciencia al modo de un parásito, ya sea como una inervación motriz irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna, y que permanecerá ahí hasta que sobrevenga una conversión en la dirección inversa. En tales condiciones, la huella mnémica de la representación reprimida no ha sido sepultada, sino que conforma en lo sucesivo el núcleo de un grupo psíquico separado, segundo, ¿no? Entonces, fíjense, partimos de la representación inconciliable. El yo se la quiere sacar de encima. ¿Qué quiere hacer con eso? Olvidarlo. No se puede. ¿Qué puede hacer con eso? Bien, debilitar esa representación penosa. Le saco su afecto. Si yo tengo la aptitud, ¿no?, la disposición patológica a la conversión, puedo mandar ese afecto a una inervación motriz o sensorial. Y de esa manera, la representación queda desinvestida, queda sin afecto y entonces se olvida. Y esa representación que se olvida aparece, pero sale de la asociación con las demás representaciones que componen el yo y va a conformar un núcleo psíquico separado. Entonces, acá aparece por primera vez esta idea, ¿no?, de que hay representaciones sobre mí que desconozco, ¿sí? Me olvidé de esa representación, no es que desapareció,
está en un grupo psíquico separado, y en su lugar, ¿qué hay? Un síntoma corporal que me recuerda que esa representación existe. Pero hasta que yo no haga la conversión inversa, vuelva el afecto a la representación original, no voy a tener recuerdo de esa situación que me llevó a al acto de defensa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, salté unas cositas y Freud plantea lo siguiente. Según lo expuesto, no discernimos el factor característico de la histeria en la escisión de conciencia. Ah, qué bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que la escisión de conciencia vale para todos. Todos los hablantes padecemos de esa escisión de conciencia. Esto es lo que va a decir después Freud. El inconsciente. Para todos cuenta el inconsciente. Entonces, no hay una característica de la histeria en términos de la escisión de conciencia, sino en la aptitud para la conversión. O sea, para transponer los afectos al cuerpo. ¿Vieron cuando alguien les dice, yo somatizo todo? ¿No? ¿Qué quiere decir somatizo todo? No quiere decir nada, pero lo que está diciendo alguien cuando dice eso, dice, a mí todo me pasa por el cuerpo. Es decir, tengo una especial aptitud para que algo vaya a parar al cuerpo. Me siento mal, no puedo ir al baño o voy todo el tiempo, ¿no? Me pasa algo feo, no puedo comer, se me cierra la garganta, me pasa otra cosa fea, me agito, ¿no? Entonces me asusto y me agito. Es decir, es alguien que señala que tiene esa aptitud para la conversión, es decir, para que los afectos pasen al cuerpo. A esto Freud llama predisposición histérica, con esta aclaración, ¿no? Que es, dice aquí, la capacidad psicofísica para trasladar a la inervación corporal sumas grandes de excitación, es decir, de afecto. ¿Ok? Esto, ahora fíjense qué interesante, porque acá hay una discusión respecto de una predisposición patológica que no es tan patológica, porque Freud sigue diciendo, esto en sí mismo no excluye la salud. ¿No? Es decir, solo lleva a la histeria en el caso de una inconciabilidad psíquica o de un almacenamiento de la excitación. Es decir, que esta capacidad para la conversión no necesariamente produce síntomas patológicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta idea que indica que el que tiene la aptitud para la conversión, podemos decir, es un modo frecuente con que logra tramitar afectos, vinculándolos al cuerpo. Hay una articulación, un lazo facilitado entre lo psíquico y lo físico, dice Freud, por el cual los afectos pueden afectar al cuerpo, pueden tocar al cuerpo. Pero esto no implica necesariamente enfermedad, tampoco es una degeneración, ni hereditaria ni adquirida, es una aptitud. ¿Cuándo produce un síntoma patológico? Bueno, cuando efectivamente se traslada a una inervación corporal, se fija eso como un síntoma y la representación originaria desaparece de mi conciencia. ¿Ok? Bien, esto es, entonces, la teoría psicológica de la histeria para Freud. En el marco de esta hipótesis psicológica, hipótesis psicopatológica, que es la de la defensa y que da lugar a esta enorme categoría clínica que se llama neuropsicosis de defensa, donde Freud ubica en este momento a la histeria que acabamos de explicar, a la neurosis obsesiva que ya vamos a retomar, a la fobia que vamos a ver luego y finalmente a ciertas formas clínicas de psicosis.
Dentro de esta hipótesis psicopatológica hay que considerar que esto que Freud ubica aquí es lo que es para él tratable por el método psicoanalítico. Y, no sé si lo trabajaron, pero por las dudas lo recuerdo, es importante ver que estas hipótesis psicopatológicas tienen en Freud el objetivo, a mi manera de ver, porque esta es una lectura que yo les propongo, tienen el objetivo de mostrar cómo Freud ubica lo patológico, lo tratable por el análisis respecto a aquello que no es tratable por el análisis. Lo patológico que no es tratable por el análisis. Es decir, que siempre vamos a ver que en estas hipótesis psicopatológicas, Freud delimita el campo de lo analizable. ¿Sí? Esto está en la bibliografía optativa, que es en mi libro al que ustedes tienen acceso. ¿Sí? Es decir, Freud ubica acá, ¿qué cosa? Histerias tratables por el método psicoanalítico. En esto que llama histeria de defensa. Por oposición a otras formas de neurosis que no son analizables. Y eso es lo que en esta primera hipótesis psicopatológica Freud ubica como neurosis, que luego llamará neurosis actuales. ¿Ok? Fernando está levantando la mano. Decime, Fernando. No te escucho, Fernando. No sé si estás hablando. Ah, ok. Baja la mano, entonces. Entonces, les decía la importancia siempre de ver, de limitar este campo de lo accesible por el tratamiento analítico, implica también reconocer aquello que no es accesible al tratamiento analítico. Entonces acá, Freud arma en estos años, y en los textos de esta época, esta oposición, neurosis versus neuropsicosis de defensa. Las neuropsicosis de defensa son las tratables por el método psicoanalítico. Las neurosis, que luego llamará neurosis actuales, ¿sí?, no son tratables por el método psicoanalítico. Y entonces tenemos que acceder a otro texto, que es el texto del título largo y difícil, ¿no?, que es el texto que se llama Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Como su nombre indica, ¿qué es lo que está proponiendo Freud en este texto? Que eso que él encuentra en la medicina de su época, en la literatura de su época, que es la categoría de neurastenia, él la encuentra, no es un invento de Freud, es algo que está formulado en los libros de la época. Freud encuentra con eso, analiza esa bibliografía, lo estudia en casos clínicos, y le parece que esa calificación, ese cuadro clínico llamado neurastenia es demasiado amplio, demasiado abarcativo. Y que dentro de esa neurastenia, que reúne cosas bastante amplias, ¿no?, se podría destacar, extraer como un síndrome específico lo que él va a proponer llamar neurosis de angustia. ¿Se entiende? Que como si Freud se encontrase con una categoría clínica tan amplia que reúne cosas muy disímiles, y te dice, no, acá dentro de todo esto que se llama neurastenia hay que precisar, porque acá hay unos tipos de síntomas que son muy específicos y a esto lo podríamos llamar neurosis de angustia. Así opera, por ejemplo, la psiquiatría, la medicina, ¿no?, para discriminar enfermedades de una manera cada vez más, digamos, más específica, más precisa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va? Ahora vamos a ver los detalles de este trabajo que hace Freud, pero en términos de lo que venía planteando recién, ¿cómo quedará conformada esta primera etapa de la elaboración freudiana en relación a la psicopatología? Queda elaborada de este modo. Tenemos una oposición: neurosis actuales, compuesta por histerias, obsesiones, fobias, formas de psicosis, etc., versus las neurosis,
que son neurastenia y neurosis de angustia, ¿sí? Entonces, neurastenia y neurosis de angustia, reunidas bajo el nombre de neurosis, no son accesibles al tratamiento psicoanalítico. ¿Por qué? Porque no tienen el mecanismo, no responden al mecanismo de defensa, que es el mecanismo específico de las neuropsicosis de defensa, que componen de histeria, obsesión, etc. ¿Ok? Pero cuando Freud hace estas cosas, responde una razón. No solamente es una razón, digamos, de observación objetiva. No es que Freud dice, bueno, dentro de esta categoría hay un montón de cosas, separemos para ser más prácticos. No, sino que él observa que dentro de esa categoría hay síntomas cuyos mecanismos son diferentes. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que se llamaba neurastenia, hay una cantidad de síntomas que responden, se caracterizan por tener siempre presente en su sintomatología la angustia. Si nosotros reunimos todos esos síntomas que tienen que ver con la angustia, dice Freud, conformamos esta nueva categoría que vamos a llamar neurosis de angustia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Freud hace acá? Tajantemente separa el campo de lo analizable, donde hay neuropsicosis de defensa, versus el campo de lo no analizable, donde no hay mecanismo psíquico. La defensa es un mecanismo psíquico, teoría psicológica de histerias, etc. Las neurosis no tienen mecanismo psíquico. ¿Sí? No se confundan con lo que viene después, porque después Freud va a hablar de neurosis como histeria, obsesión, fobia, ¿sí? Y esas obviamente aluden al mecanismo de represión, mecanismo psíquico, es decir, que cambian los nombres, ¿sí? Entonces habrá neurosis actuales y neurosis de transferencia. Desaparece el término neuropsicosis, pero por eso digo, no se confundan, porque lo importante acá es ubicar que estamos en los primeros tiempos de Freud, la oposición es neurosis versus neuropsicosis. Sin mecanismo psíquico, con mecanismo psíquico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo especifica Freud el mecanismo no psíquico que explica las neurosis, neurastenia y neurosis de angustia. Entonces, si ustedes ven, el texto es largo, ustedes van a poder hacer el recorrido del texto en todos sus detalles. Freud propone llamar neurosis de angustia a un complejo de síntomas donde todos sus componentes se pueden agrupar alrededor de un síntoma principal, que es los síntomas relacionados con la angustia. Y deja aparte todos los síntomas que va a llamar ahora neurastenia genuina, la propiamente dicha, porque acabo de decir, él saca dentro de la categoría de neurastenia la neurosis de angustia y entonces especifica mejor qué es una neurastenia, ¿no? Entonces, y se llamo a este complejo de síntomas neurosis de angustia porque todos sus síntomas están agrupados alrededor del síntoma principal de angustia. Profe, Sí, tengo una pregunta. Entonces la neurastenia vendría a ser como, o sea, de ahí derivaría la neurosis de angustia, digamos. bueno, a ver, sí, la neurosis de angustia se encuentra dentro de la descripción previa a Freud de la neurastenia. ¿Sí? Entonces, como Freud dijese, dentro de lo que se describe como neurastenia, hay un grupo de síntomas que convendría agruparlos, sacarlos de ahí, llamarlos de otro modo para ser más específicos. ¿Sí? Entonces, distinguimos la neurastenia de la neurosis de angustia porque antes estaba todo mezclado bajo la categoría de neurastenia. Entonces, Freud define un poquito mejor la categoría de neurastenia, y eso tiene
un efecto notable, porque después de la intervención de Freud, en los autores que siguieron cambió la concepción de la neurastenia, no necesariamente los psicoanalistas, ¿sí? Así Freud incidió muchísimo en la concepción de la enfermedad y de los tipos clínicos de su época. Recuerden que acá Freud, 1894, podemos decir, el psicoanálisis no fue inventado aún. ¿Ok? No obstante, Freud está haciendo estas disquisiciones, donde ubica teorías psicológicas para explicar algunos síntomas y teorías y otros síntomas que se producen por mecanismos que no son psicológicos. ¿Sí? Entonces, dice, a continuación, en las páginas siguientes hace una descripción del cuadro clínico, ¿no? Que comprende un conjunto de síntomas. Yo los voy a ir nombrando y ustedes van a hacer, si no la hicieron ya como deberían, la lectura precisa, ¿no? de este texto para ir fijando, digamos, la composición de estos síntomas que tienen que conocer. Primero, irritabilidad general, es decir, es un síntoma nervioso característico típico, ¿no? Es decir, hay una acumulación de excitación incapaz de ser tolerada, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Irritabilidad frecuente en relación a cualquier cosa, por ejemplo, hipersensibilidad a los ruidos, ¿no? Tanto que puede traer como consecuencia el insomnio, por ejemplo. Este es el primer síntoma, irritabilidad general. Segundo, expectativa angustiada, ¿no? Que es una especie de espera angustiosa, una sensación de angustia con la que, no de angustia plena, sino de angustiosa, ¿no? Con la cual el paciente convive, ¿no? Por ejemplo, dice Freud, a cada ataque de tos de su marido, una señora piensa en una neumonía, ¿no? Y vive con esa angustia permanente ante la idea de que su marido tiene neumonía, cosa que en 1894 mataba a todo el mundo, ¿no? Digamos, por eso digo hoy que a lo mejor neumonía les dice, bueno, en términos de COVID sí es grave, pero en términos de lo que sucedía antes del COVID, ¿no? La neumonía se, digamos, resignifica, ¿no? Bien. Tercer síntoma, estado de angustia. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto irrumpe en la conciencia, sin que las representaciones lleven a eso, un ataque de angustia. Un ataque, un desarrollo enorme de angustia, que puede consistir, por ejemplo, en un sentimiento de angustia solo, sin representaciones asociadas, ¿no? O mezclarse con ideas ligadas a la muerte, caer fulminado de un ataque, la amenaza de volverse loco, o, por ejemplo, ¿no? Una sensación de angustia con una perturbación de funciones sensoriales, por ejemplo, alteración de la respiración, actividad cardíaca, inervación vasomotriz, actividad glandular. ¿Conocen esto? ¿Cómo se llama en la actualidad? Profe, sería un ataque de pánico. Exactamente. Es lo que en la actualidad se vulgarizó con el nombre de ataque de pánico, ¿sí? Que ya fue descrito por Freud en 1894, como estamos viendo, ¿no? Lo que estoy leyendo es el texto de Freud, ¿ok? 1894. Eso que el DSM denomina ataque de pánico como una novedad, fue descrito por Freud en 1894, con un agravante, que el DSM le quita el mecanismo que va a explicar Freud. ¿Ok? Entonces, el DSM lo único que nos dice es, si se presentan estos síntomas, duran tanto tiempo y de esta manera, a eso se llama ataque de pánico. Pero eso no nos dice nada sobre el mecanismo de formación de esos síntomas. ¿Ok? Entonces, es lamentable
como muchos analistas incluso utilizan la categoría de ataque de pánico, porque los usan los pacientes, porque lo encuentran en Google, ¿no? Google, ¿qué tengo? Me pasa esto, ataque de pánico, listo, ya está, tiene ataque de pánico. No, la verdad que no tiene ataque de pánico. En todo caso, en principio es un estado de angustia, un ataque de angustia, en términos de lo que Freud acá está llamando neurosis de angustia. Pero habría que ver si además esos síntomas no responden a otra cosa, porque el mecanismo puede ser diferente aunque dé lugar a los mismos síntomas. ¿Se entiende? Lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, alguien puede tener una alucinación histérica, una inervación motriz o sensorial. Entonces tiene una alucinación senestésica, por ejemplo. Una parte del cuerpo siente que la agarran, ¿no? Y ese mismo síntoma se puede producir en una psicosis. Y son síntomas que se producen con una estructura diferente, ¿no? Ya vamos a ver cómo se producen las alucinaciones en la psicosis, pero diferente en la histeria. Sin embargo, el fenómeno, lo que observamos puede ser lo mismo. ¿Se entiende cuál es el problema? De las descripciones sin una teoría en la cual se fundamente cuál es el mecanismo de ese síntoma que observamos. Ese es el problema, clínico. Porque entonces, ¿cómo atendemos un ataque de pánico? Bueno, lo medicamos. Claro, sí, claro. Y sí, a cualquiera que sufra un ataque de pánico le das determinada medicación, sea neurótico, psicótico, perverso, débil mental, no importa, lo dormís y le sacás los síntomas. Pero eso trata el síntoma o duerme al síntoma, ¿no? Entonces, todo esto que estamos trabajando no es algo que esté alejado de la experiencia clínica y de la función que ustedes van a tener más adelante como clínicos. Cuando sí se dedican a la clínica, algunos se dedicarán a otras áreas de la profesión, pero si se dedican a la clínica, ¿no? Esto es muy importante. Sí, alguien levanta la mano, milagros. Profe, una pregunta. Si el síntoma trata y es necesaria la medicación, Sí. no sería calmando el síntoma, sino que se está calmando, digo, si es última instancia y hay como cierta sintomatología que no deja al paciente que conviva con eso, porque una cosa es googlear el síntoma y decir que tenés un ataque de pánico y otra cosa es no poder vivir con esos ataques de pánico. Esa era mi pregunta, porque lo sentí así como medio generalizado. Quizás lo entendí mal. Sí, la medicación, no se escucha bien, pero creo entender la pregunta. La medicación se la tiene que evaluar en cada caso, con una interconsulta con el psiquiatra, que es el médico que evalúa si un caso amerita o no técnicamente medicación, en función del criterio clínico del psicólogo que deriva, ¿no? Los psiquiatras son unos buenos auxiliares nuestros, cosa que a los psiquiatras no les gusta. Pero son unos buenos auxiliares porque cuando nosotros estamos ante un paciente, por ejemplo, un psicótico absolutamente desbordado o un ataque de pánico de este estilo, ¿no? Inhabilitante, ¿no? Que no deja a alguien vivir, salir a la calle, que no puede hacer, ¿no? Entonces, ahí consultamos con un criterio, con un psiquiatra, que es además el que puede extender la receta y hacerse cargo, ¿no? Como médico de las consecuencias. Pero hay que dar con los criterios, con los psiquiatras adecuados, ¿no? Es decir, tratar de evitar aquellos que medican indiscriminadamente a todos, porque muchas veces hay que lidiar con eso, con pacientes sobremedicados con los cuales no se puede trabajar, porque están tan medicados, tan idiotizados, que la posibilidad de la palabra queda reducida. Entonces, en esos casos de medicación muy abundante, tenemos que estar muy seguros que estamos trabajando con un psiquiatra que hemos trabajado en conjunto y que hemos conseguido que no hay otra para ese paciente que una medicación que lo deje planchado buena parte del día. Eso pasa en los casos más difíciles, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque los DSM invitan a lo que yo llamé, y lo van a leer en mi libro, una medicalización generalizada de la vida cotidiana, ¿no? Por oposición a la psicopatología de la vida cotidiana, que es mucho más interesante.
Entonces, ese es el planteo en relación a ojo, porque eso que se llama ataque de pánico está acá ya reconocido por Freud como un síndrome, el ataque de angustia, ¿sí? Y que, digamos, de esta manera, cuando veamos cuál es el mecanismo de formación, nos permite pensar otras alternativas del trabajo, ¿no? Que no sea exclusivamente la medicación. La medicación tiene que ser un recurso, pero no puede ser el único. Entonces, bien, tercer síntoma, panic attack o ataque de angustia, mejor dicho, como lo dice Freud, y que bien merece respeto conservar ese nombre. Sigue, cuarto síntoma, una mezcla de estos elementos que puede variar enormemente en el ataque de angustia, dice Freud, ¿no? Ataques de angustia rudimentarios, equivalentes del ataque de angustia, ¿no? Y hay toda una serie, por ejemplo, ataques de angustia acompañados por perturbaciones cardíacas, por oleadas de sudor, por temblores y estremecimientos, ataques de hambre insaciable. Fíjense si no podríamos pensar, por ejemplo, los síntomas de la bulimia, ataques de hambre insaciable, ¿no? Después, diarrea, vértigo, congestiones. Bueno, yo ahora estoy congestionado, pero les aseguro que no es por neurosis de angustia, es porque estoy resfriado desde hace unos días. Terrores nocturnos, acompañados de angustia, de disnea, o sea, de agitación, de sudor, ¿no? Todo esto es lo que Freud ubica en el cuarto síntoma, es decir, una mezcla muy variada de lo que definió en el punto 3, en el síntoma 3, que es el ataque de angustia. ¿Ok? Quinto, terrores nocturnos, acompañados, perdón, ese que mencioné antes era el quinto síntoma. Terrores nocturnos acompañados en general de angustia, de disnea, de sudor, pero lo mezclé porque es, como dice Freud, una variedad del ataque de angustia, ¿sí? Que sucede particularmente de noche durmiendo. Porque, por ejemplo, se verifica, como todos saben, en los niños como terrores nocturnos clásicos. ¿Cuál es el problema, hay veces, que tiene el DSM? Que como tiende a una medicación como tratamiento posible, se medica a los niños, ¿no? Entonces, realmente, que los niños que están en formación, en construcción, en desarrollo, empiecen a tener, ¿no?, desde tan chiquitos, medicación, ¿no?, como sucede con los modernos TGD, TAD, etcétera, esas siglas que se le empiezan a aplicar a los chicos de una manera absolutamente estigmatizante, dramática, ¿no? Porque los padres confían en el criterio de los clínicos, psiquiatras o psicólogos a los que consultan, donde muchas veces los mandan de la escuela los maestros que se quieren sacar de encima un poco el chico problema, y uno no los puede culpar porque tienen situaciones sociales dramáticas, 45 pibes adentro de un aula, más el drama de su propia vida, el sueldo que no llegan a fin de mes, ¿no? Sí, todo es un caos, pero esto no justifica cualquier cosa, y entonces se entiende que los docentes a veces no tengan herramientas para tratar eso, recurran al médico, recurran al psiquiatra, y eso termina por facilidad en un diagnóstico fácil, estigmatizante, complejo, ¿no? Porque marcan al chico a veces para toda la vida. Y ni hablar cuando eso llega a la medicación de la infancia, ¿no? Tremendo. Bien, sexto síntoma, vértigo, ¿sí? Que consiste en qué cosa. Freud lo define acá precisamente. No es cualquier vértigo que ustedes tienen si de pronto se asoma muy rápido a un balcón y eso ya es neurosis de angustia. No. ¿Sí? El vértigo es un malestar específico acompañado por sensaciones de que el piso oscila, las piernas desfallecen, que es imposible mantenerse en pie
y a todo esto las piernas pesan como plomo, tiemblan o se doblan las rodillas. ¿Sí? Entonces, este vértigo, dice, nunca conduce a una caída. En cambio, yo sostendría que uno de estos ataques y de vértigo puede estar subrogado también por un ataque de desmayo profundo. Entonces, fíjense cómo el vértigo no es cualquier vértigo menor, sino que tiene que reunir esta característica. Séptimo síntoma, fobias típicas. Fobias típicas, fíjense como ya tenemos un tema interesante para retomar más adelante. Lo vamos a tener que distinguir de las fobias como neuropsicosis de defensa. ¿Sí? Entonces, hay fobias que son neurosis y hay otras fobias que son neuropsicosis. ¿Sí? Bien. Fobias típicas, ¿a qué se refieren? Y a las fobias fisiológicas comunes y a las fobias ligadas, por ejemplo, a la locomoción. Por ejemplo, angustia ante, porque la fobia acá es de cómo se tiene que presentar por angustia ante, porque estamos en neurosis de angustia, entonces el síntoma principal es la angustia. Entonces, en las fobias comunes, ¿qué tenemos? Fobias típicas, es decir, amenazas fisiológicas comunes, por ejemplo, miedo ante las serpientes, ante la tormenta, angustia ante la oscuridad, sabandijas, que imagino que acá sabandijas alude a animales, no a las personas que son sabandijas, ¿no? Como se dice. Como decía mi abuela, ese es un sabandija, no se trata de eso. Hiperescrupulosidad moral, formas de la manía de duda, angustia que se aplica al refuerzo de aversiones que están implantadas en todo ser humano. Es decir, esos son fobias comunes, ¿no? Angustia ante situaciones de que la que en general todos tenemos temor. ¿Sí? Nadie agarra una araña y se pone a juguetear con ella en la mano, ¿no? Es raro. En general es un bicho que nos despierta, digamos, cierta aprehensión, ¿no? Bueno, a eso Freud se refiere con fobias comunes, como por ejemplo las fobias infantiles, que son típicas, ¿no? Los nenes que le tienen miedo a la tormenta y se angustian por eso, a la oscuridad, que es una fobia típica infantil, etc. Bien. Dentro de este mismo grupo, ¿sí? Síntoma 7, que son las fobias típicas, Freud ubica la agorafobia. Agorafobia es la fobia a los espacios abiertos vinculados a la locomoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agorafóbico es alguien que le cuesta encontrarse, por ejemplo, en un espacio abierto sin límites claros, ¿no? Va caminando por una montaña y de pronto mira un precipicio, ¿no? O bien la claustrofobia, aquel, por ejemplo, que tiene dificultades para verse encerrado en un ascensor de estos modernos que cierran las puertas de manera hermética. Bien. Pero, ¿qué es lo que aclara Freud para que entendamos que se trata acá de una neurosis? De un síntoma neurótico dentro de la neurosis de histeria, de la neurosis de angustia, que este afecto es monótono, es siempre el mismo afecto, angustia, siempre el mismo, siempre se trata de la angustia, con el mismo tono, con el mismo tipo de afecto, ¿no? Y que no proviene de una representación, ¿ok? No proviene de una representación reprimida, ¿sí? Alguien dice que es ese ruidito. Miren, de acá ese ruidito no es, así que la verdad que no sé si hay algún... No sé, quizás alguien dejó... no sé qué es lo que sucede, pero bueno. Sí, debe ser un celular y no es el mío, porque mismo está acá en silencio. Bueno, entonces, esto, ¿no? No proviene de una representación reprimida. ¿Por qué esto es importante? ¿No? Porque si proviniese de una representación reprimida,
esos síntomas serían, ¿qué? Neuropsicosis de defensa. ¿Se dan cuenta por qué es importante reconocer el mecanismo del síntoma? Si no provienen, ¿y cómo sabemos si proviene de una representación reprimida? Y porque le preguntamos al paciente, ¿no? ¿Y cuándo empezó esto? ¿Y cómo pasó? ¿Y se le ocurre algo? ¿Y con qué tiene que ver? ¿Se acuerda de alguna situación? Y ahí empieza la asociación que va llevando a través de las representaciones hasta, ¿no? Encontrar la representación reprimida, que es lo que Freud pensaba en este tiempo, ¿no? Entonces, el análisis demuestra, dice Freud, que este síntoma se demuestra no susceptible de una ulterior reducción, así como no es atacable mediante psicoterapia. Bien, ¿se dan cuenta el campo de lo no analizable, de lo no tratable por psicoterapia, versus las neuropsicosis de defensa que son tratables psicoterapéuticamente? Entonces, el mecanismo de sustitución, es decir, un síntoma viene al lugar de una representación inconciliable, ese mecanismo de sustitución no vale para este tipo de fobias de la neurosis de angustia. No proviene de una representación reprimida. Ninguno de los síntomas de la neurosis de angustia. Octavo síntoma de la neurosis de angustia. La actividad digestiva tiene que ver con náuseas, ganas de vomitar, el hambre insaciable, congestiones, ¿no? Es decir, todo lo contrario de la diarrea, constipaciones, ¿no? Un montón de síntomas que entonces pasan por el cuerpo de esa manera, ¿no? Así como la urgencia de orinar puede ser, por ejemplo, dice Freud, que es lo que entendemos como incontinencia, ¿no? Octavo síntoma, entonces, ligada al área digestiva. Noveno síntoma, ligada a las parestesias. ¿Qué son las parestesias? Bueno, es lo que llamamos habitualmente ciertas sensaciones de anestesias, ¿no? Imposibilidades de sentir los músculos, ¿no? O de ciertas parálisis que se producen en los músculos y que no se explican como se explican las parálisis histéricas, que son vía el mecanismo de defensa. Y décimo, varios de estos síntomas subrogan o acompañan al ataque de angustia que se presentan también de manera crónica. Entonces, acá dice Freud, ¿qué sería? Bueno, sería como, por ejemplo, un ataque de vértigo puede ser subrogado por un ataque de desmayo, ¿no? El vértigo crónico puede ser subrogado por una sensación permanente de una gran postración, de un cansancio imposible de modificar. Entonces, ubican en el número 10 una especie de categoría donde se pueden ubicar algunos síntomas que tienen el mismo tipo que los anteriores, pero que no fueron descritos. ¿Okay? Bien, hasta acá, ¿cómo está descrita la neurosis de angustia? ¿Ok? Bien. Segundo capítulo del texto. Producción y etiología de la neurosis de angustia. Es decir, ¿qué es lo que hace que se produzcan estos síntomas de la neurosis de angustia? Bueno, Freud va a decir que en general parten de la vida sexual. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia con el DSM? ¿No? Que el DSM no postula la etiología de este tipo de fenómenos. Y entonces Freud lo que está diciendo es que las neurosis de angustia, así como la neurastenia, tienen un origen en la vida sexual. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver. Él va a dar por separado síntomas, ¿no? Ligados al hombre, a la mujer, perdón, no síntomas, sino cuáles son las cuestiones de la vida sexual de hombres y mujeres que pueden dar lugar a la neurosis de angustia. ¿Okay? Entonces, para las mujeres se le empieza situando angustia virginal o angustia de los adolescentes, ¿sí?
Lo cual, acá yo puedo estar de acuerdo, es un poco prejuicioso suponer que solamente las mujeres padecen angustia virginal, porque también es verificable en hombres, ¿no? Es decir, hay hombres que también padecen angustia ante el primer encuentro sexual, ¿sí? Entonces, esto también hay que entenderlo en términos del contexto de la época en que Freud está hablando, estamos hablando hace más de 200 años, lo cual no implica que haya un valor de verdad en lo que él señala, que es también válido en la actualidad. ¿Cuál? Y que en muchos ámbitos sociales, culturales, en muchos países, es absolutamente vigente. Las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio. Y esto no es algo solamente de la época de Freud, ¿sí? Digamos, es algo que es actualmente con vigencia. Yo lo escucho en mi experiencia clínica, ¿no? Y puede parecer más raro quizás que hace 100 años, seguramente es más raro. De todas maneras, no sé qué estadísticas tenemos al respecto. No sé si alguien tiene estadísticas serias al respecto. Por eso uno puede decir, bueno, quizás hace 100 años era más fácil escuchar angustias virginales o angustias de las adolescentes, como dice Freud acá, que en la actualidad. No obstante, cualquier mujer en la actualidad quizás puede resolver más fácil esa angustia virginal porque hay un contexto social y cultural que es menos prejuicioso respecto de su sexualidad, pero eso no impide que esa angustia no suceda, ¿sí? El temor al primer encuentro sexual, ¿no? Bien. Ese es el primer factor que puede dar lugar a síntomas de angustia, de neurosis de angustia. Segundo factor, angustia de las recién casadas, ¿no? Vinculado a los primeros encuentros sexuales. Ven que es la misma idea que la anterior, ¿sí? Alude a este prejuicio, pero insisto, este prejuicio se da en la actualidad. Yo he tenido pacientes que llegaron vírgenes al matrimonio y que hablaban de la angustia que le daba el encuentro sexual y llegar virgen al matrimonio por una cuestión religiosa, después se dieron cuenta que era una excusa. Y que una vez casadas y que ellos ya estaba permitido, tampoco podían, ¿no? Entonces, esto que está describiendo Freud, insisto, con nombres que nos pueden parecer hoy antipáticos en función de la cultura en la actualidad. No obstante, encierra una verdad. ¿Ok? Me parece que esto es lo que tenemos que tratar de leer. Sí, exactamente, como dice Fernando, con los gays, etc. Hay cuestiones prejuiciosas y culturales de la época, pero más allá de esas afirmaciones que pueden ser prejuiciosas vistas desde el día de hoy, ¿no? Tenemos que tratar de leerlo más allá de, ¿no? Un poquito más allá de eso, porque la experiencia clínica demuestra que esto es verdad, ¿sí? Que esto sucede. Entonces, angustia de las recién casadas como segundo factor. Angustia de las señoras cuyo marido muestra eyaculación precoz o impotencia. Es decir, las mujeres que acá ya no es que ellas, ¿sí?, tienen un límite o una dificultad en el encuentro sexual, con su satisfacción sexual, sino que el límite viene del marido. Ven que entonces Freud no era tan prejuicioso. Hay hombres con eyaculación sexual precoz, ¿sí? Hay hombres con impotencia o potencia aminorada, y esto produce angustia en las parejas, ¿sí? Y esto es también absolutamente actual y vigente. Si supieran la cantidad de consultas que yo tengo por impotencia, de hombres grandes, de hombres jóvenes, homosexuales, heterosexuales, no importa, ¿eh? Digamos, acá esto no tiene que ver con una cuestión ni de género en absoluto, así como la frigidez femenina, ¿sí?, que tampoco tiene que ver necesariamente ni con la histeria, ¿no? Son consultas muy frecuentes. Bien. Cuarto factor, el coitus interruptus, ¿no?, que practica el marido, dice Freud, ¿no? Bueno, el marido lo hace, como si ella tuviera que aceptar lo que dice el marido, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? El coitus interruptus, que es lo que deja, en términos de lo que plantea Freud, ¿qué cosa? A la mujer impedida de alcanzar la satisfacción, ¿no? Entonces, el coitus interruptus, el coito interrumpido, ¿no?, es
algo que también es absolutamente actual, y que podríamos decir es cuando el hombre solamente se interesa en su satisfacción y no le importa la de su compañera o compañero, ¿no? Bueno, acá hay una angustia vinculada, ¿no? Entonces aquí puede surgir como factor causante, ¿no?, de histeria de angustia el coitus interruptus. Siguiente factor, la angustia de las viudas y abstinentes voluntarias, ¿no? Es decir, por ejemplo, una mujer que enviuda y que porque culturalmente se lo ve impedido, porque socialmente se lo ve impedido, o porque decide personalmente no volver a tener relaciones sexuales en su vida, porque ya la tuvo con quien fue su marido y no quiere otro, o porque no la dejan, o porque no está bien visto, por lo que sean las variables son las más seguidas, ¿no? Es decir, viudas y abstinentes voluntarias, y no necesariamente enviudó, pero es una mujer que ha decidido abstenerse de tener relaciones sexuales, ¿sí? Monjas, por ejemplo, podría ser un caso. Acá también hay angustia vinculada con esa situación. Y el otro factor, el climaterio, es decir, lo que se conoce, ¿no?, como el momento donde el desarrollo de una mujer termina con la ovulación, ¿no?, y termina con, en buena parte, ¿no?, el funcionamiento del aparato reproductivo, y sí, la menopausia, se lo conoce de esa manera, pero técnicamente se llama climaterio, que por supuesto también de otra manera afecta a los hombres, ¿no? Bueno, eso también puede dar lugar a síntomas de neurosis de angustia. Bien. Y ahora le toca a los muchachos, ¿sí? Acá Freud sitúa a los abstinentes voluntarios, es decir, hombres que también deciden por motivos religiosos, culturales, etcétera, lo que sea, abstenerse de relaciones sexuales. Los varones que tienen excitación frustránea, es decir, una excitación frustránea es durante el noviazgo. ¿Por qué? Es decir, señala Freud esto, una frustración en la satisfacción, porque si son, por ejemplo, tienen votos religiosos y deciden llegar vírgenes al matrimonio, como ya he atendido a hombres que han pasado por esa situación, digamos, ese factor que es la situación de la sexualidad, del empuje sexual frustrado, ¿no? Digamos, se conforman con tocar a la mujer o mirar a la mujer, se satisfacen de manera autoerótica, pero ¿no? No tienen satisfacción, y eso puede dar lugar a síntomas de neurosis de angustia. Así como las mujeres, cuando el hombre practica coitus interruptus, pueden sentir angustia, también los hombres. Siguiente factor, entonces el coitus interruptus que producen los hombres. A los hombres también les puede dar angustia. Por ejemplo, cuando el varón, atendiendo a la satisfacción de la mujer, se dirige voluntariamente al coito y pospone la eyaculación, ¿no? Entonces, cuando el hombre está a punto, pero lo pospone, ahí en el sentido contrario, ¿no?, atendiendo al interés de su compañera, ahí también puede surgir la angustia del lado del varón. Angustia de los varones en la senescencia, ¿sí? O sea, ¿qué sería? El climaterio masculino, ¿ok? Donde también la potencia declina, su libido declina, como sucede también en las mujeres. Y después, dos casos que dice Freud valen para ambos, ¿sí?, para hombres y para mujeres. Uno, los casos que son neurasténicos a consecuencia de la masturbación sucumben a una neurosis de angustia tan pronto como abandonan su variedad de satisfacción. Esas personas se han vuelto particularmente incapaces de tolerar la abstinencia. Es decir, cuando alguien está habituado a una masturbación frecuente y se ve obligado o decide dejar de hacerlo, ya sean hombres o mujeres. Y por último,
También la neurosis de angustia se genera por el trabajo excesivo. Bueno, tengo neurosis de angustia, debería de decir, entonces ahora que leo esto me doy cuenta, ahora entiendo todo. Bueno, entonces, tanto para hombres como para mujeres, la neurosis de angustia se puede producir por, digamos, trabajo excesivo, por ejemplo, dice Freud, vigilias nocturnas, cuidado de enfermos, luego de enfermedades graves, ¿no? Es decir, que ven que efectivamente esto que parece antiguo explica una actualidad que todos podemos reconocer en nosotros, en otros, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante tener en claro cómo Freud ubica este conjunto de síntomas, ¿no?, causados por, que nacen ¿de dónde? De la vida, de las situaciones normales, típicas, para todo el mundo válidas de la vida sexual. ¿Okay? La vida sexual es tan compleja, tan difícil, tan variada, que todos en la vida, en una vez, en otra vez, han pasado por alguna situación como las que describe Freud. Y esto puede dar lugar a síntomas de neurosis de angustia. Entonces, ahora lo que importa es, bueno, ¿cuál es la teoría que explica? Porque hasta acá entendemos cuáles son los síntomas, entendemos cuáles son las vivencias de las cuales esos síntomas pueden surgir, pero nos falta responder a la pregunta de por qué esas vivencias producen esos síntomas, que hasta ahora no lo sabemos. Y nos falta explicar lo que hay en el medio. ¿Sí? No sé si todos somos neuróticos, como dice María Sofía. Todos estamos en condiciones, por la situación misma de la vida sexual, a adquirir neurastenia o neurosis de angustia. ¿Sí? Eso sí, falta entender un poquito, entonces, el paso siguiente, cuál es el mecanismo para, ¿sí?, que eso suceda. Entonces dice Freud, ahora ya estoy en el capítulo 3 del texto, que primero, quizás se trate de una acumulación de excitación. Es decir, entonces esos casos lo que podría haber es una acumulación de excitación. Segundo, el hecho importante de que la angustia, que está en la base de los fenómenos de esta neurosis, como acabamos de explicar, no admite ninguna derivación psíquica. Es decir, es una angustia que no es tratable por las representaciones. ¿Sí? Una angustia que proviene de la experiencia de la vida sexual puede ser tratable por representaciones, pero hay angustias que no son tratables por las representaciones. Por ejemplo, en el caso de la neurosis de angustia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esto nos daría, dice Freud? Y que estaríamos encontrando en la base de la neurosis de angustia un terror justificado que se sufrió una vez o repetidas veces, y desde entonces funcionó como la fuente para esos síntomas de angustia que se fijarían, ¿no? Es decir, esto es una condición importante que señala Freud, que es la reiteración de una experiencia de la vida sexual que hace que se fije, ¿no?, ese síntoma de la angustia ligado a esa situación de la vida sexual, cualquiera de las que mencionamos, repetida con frecuencia. Entonces, ¿cuál es la siguiente observación? Dice Freud. Esta es una. Otra observación importante a tener en cuenta acá, que es, digamos así, la tercera, ¿no? La primera, ¿cuál es? Que se trata de una acumulación de excitación. La segunda, que esa angustia no admite tramitación por representaciones. Tercera, bueno, que hay toda una serie de casos de neurosis de angustia donde se ve el nítido aminoramiento de la libido sexual, del placer sexual, ¿no? Es decir, que padecen, dice Freud, de una insuficiente satisfacción, ¿no? Una insuficiente satisfacción por cualquiera de los factores que planteamos antes, ¿sí? Un
nítido, dice Freud, ¿no? Un evidente aminoramiento de la libido sexual. Entonces dice lo siguiente: todos estos indicios, a saber, que se trata de una acumulación de excitación, que la angustia correspondiente probable de esa excitación acumulada es de origen somático, con lo cual lo acumulado sería una excitación somática, y además que esa excitación es de naturaleza sexual y va apareada con una mengua de la participación psíquica en los procesos sexuales, favorecen la expectativa de que el mecanismo de la neurosis de angustia haya de buscarse en ser desviada de lo psíquico la excitación sexual somática y recibir a causa de ello un empleo anormal. Ahora explico por qué Freud escribe con términos también complejos, ¿no? Porque es un vocabulario técnico. ¿Cuál es la idea de Freud? Que todos estos indicios que encontramos al rastrear en los pacientes los síntomas de neurosis de angustia, es decir, que se trata de una acumulación de excitación, que la angustia, que es el correspondiente de esa excitación acumulada, es de origen somático, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y porque esa excitación, ese monto de afecto, no proviene de una representación, sino proviene de esa situación sexual, viene del terreno del ejercicio de la sexualidad. Entonces es una excitación somática, es un afecto somático. Entonces esa excitación somática es de naturaleza sexual y se aparea con una baja participación de lo psíquico. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que entonces el mecanismo de las neurosis de angustia no es representacional, no se tramita psíquicamente, no hay una teoría psicológica de la neurosis de angustia. Hay una teoría sexual de la neurosis de angustia, ¿sí? Para oponerlo a las neuropsicosis de defensa. Una teoría sexual, pero sexualidad somática, en el sentido de que hay una excitación sexual somática desviada de su empleo normal y que se convierte en angustia. ¿Ok? Repito, una excitación sexual somática, corporal, proveniente del ejercicio de la sexualidad, del coito y sus asociados, ¿sí? Una excitación sexual somática que no pasa por las representaciones y que ese exceso de excitación lo emplea anormalmente porque no es tramitado por representaciones, y como no es tramitado por representaciones se descarga como angustia en los diferentes tipos de síntomas que presenta la neurosis de angustia. ¿Sí? Entonces, a continuación, Freud da una serie de explicaciones que ustedes pueden leer en detalle, porque Freud recurre a vocabulario técnico-médico, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en un proceso sexual de excitación en un hombre, biológicamente hablando? ¿Sí? Sucede todo lo que Freud describe acá, que ustedes lo pueden leer, y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo participa lo psíquico del proceso sexual? El proceso sexual hay una parte del proceso que es biológico, ¿no? Entonces, cómo se produce la excitación, la erección, qué funciona, cómo eso funciona como una presión de sangre, la vejiga, etcétera. Todos esos procesos, dice Freud, eso se tiene que traducir psicológicamente en una participación de la representación. Es decir, que ese aumento en la tensión sexual es percibido, ¿sí?, en la psique al articularse con un grupo de representaciones de contenido sexual. Y entonces, si se articula la tensión sexual proveniente del organismo con las representaciones sexuales de la vida psíquica,
eso puede llegar a una satisfacción plena y a una descarga plena, una baja de la tensión y una satisfacción sexual conveniente. Ahora, cuando este proceso no se da y lo biológico no se encuentra con las representaciones sexuales adecuadas en la psique, y entonces el proceso de satisfacción no es el adecuado, ¿cuándo? Y cuando, por ejemplo, en lugar de estar pensando en eso, está pensando en otra cosa, y se produce una impotencia, o sobreviene frigidez, o se produce un coito interruptus, porque alguien se distrae, ¿no? O lo que sea. Cuando sucede eso, entonces la satisfacción, el aumento de satisfacción sexual, perdón, el aumento de tensión sexual no es tramitado por representaciones adecuadamente, y entonces la descarga que se produce es insatisfactoria. Ese resto de satisfacción no elaborado es lo que se convierte en angustia. Esta es la etiología de la neurastenia y de la neurosis de angustia. ¿Sí? Por eso los factores que Freud fue ubicando: abstinencia voluntaria. Por ejemplo, un hombre o una mujer que está en una situación, tiene un aumento de tensión sexual, eso aumenta a punto tal que estaría dispuesto todo el organismo para tener el encuentro sexual, pero se decide abstenerse. Todas las representaciones sexuales que van acompañando el proceso orgánico se separan, y entonces esa tensión no se pudo descargar por la vía correcta, se descarga como angustia. A continuación, tiene un ataque de angustia, no puede dormir, tiene sudoración, ¿no? ¿Y qué es lo que Freud señala acá de una manera muy interesante? Freud dice, lo van a ver a continuación, cómo muchos de los síntomas de la neurosis de angustia son parecidos o se semejan a funcionamientos fisiológicos en el momento de tener actividad sexual. Por ejemplo, en el ataque de angustia, sudoración, respiración entrecortada, aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Fíjense qué interesante lo que observa Freud, ¿no? Cómo los síntomas de la neurosis de angustia toman, ¿sí?, elementos que forman parte del funcionamiento del cuerpo y de la alteración del cuerpo cuando mantiene relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, eso que observa Freud no lo observó nadie nunca. Entonces, ¿qué es lo importante? Claro, como dice acá Maximiliano, simbolizan el acto sexual, que es un poco el síntoma, es un poco la conclusión del texto. Sí, lo repito. Quiere decir, lo que Freud señala es que los síntomas de la neurosis de angustia tienen una llamativa similitud, ¿no?, a los funcionamientos del cuerpo cuando mantiene relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un acto, en un coito, en un encuentro sexual, hay sudoración, hay aceleración del ritmo cardíaco, hay hipersensibilidad en partes del cuerpo, hay, repeticiones, ¿no? ¿Cómo decir? Respiración entrecortada, ¿no? Movimientos involuntarios. Bueno, eso que compone un acto sexual puede ser, dice Freud, tomado, ¿no?, por los síntomas de la neurosis de angustia. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el síntoma 3, el ataque de angustia. ¿Qué decíamos en el ataque de angustia? Que es el más famoso, conocido por todos, ¿no? Decíamos justamente esto: respiración entrecortada, ¿no? Tenemos aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, ¿no? Entonces, dice Freud, observa esto, que nadie había observado hasta el momento, es esta similitud
entre los procesos corporales, orgánicos, que tienen que ver con la sexualidad y los síntomas de las neurosis de angustia. Entonces, ¿qué concluye Freud? Concluye que los síntomas de la neurosis de angustia simbolizan el coito, y lo simbolizan de una manera muy particular. Simbolizan mostrando lo insuficiente, ¿no?, lo insatisfactorio de esas situaciones sexuales, por cualquiera de los motivos que las causen, que vimos a continuación, que vimos antes entre hombres, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, que se pierde cuando el ataque de angustia se reduce a un ataque de pánico. Si el ataque de angustia lo reducimos a un ataque de pánico, nos perdemos de encontrar esta etiología sexual que explica cómo estos síntomas provienen de la vida sexual. ¿Sí? No porque la vida sexual sea defectuosa para alguien, sino porque la vida sexual es problemática, conflictiva, ¿no? La vida sexual es, para todos los hablantes, traumática. ¿Por qué? Porque no funcionamos como los animales, no hay instinto. No sabemos lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con el cuerpo del otro. Tampoco a cierta vida de la vida, a cierto momento de la vida, no sabemos lo que nos gusta, quién nos gusta, qué nos gusta. Incluso en ciertos momentos de la vida eso puede cambiar. Y no responde a ninguna anormalidad. Responde a que justamente la vida sexual de los hablantes es una vida sexual profundamente alterada por el lenguaje. Y que en nuestro comportamiento no hay nada instintivo. No hay nada que guíe a un hombre hacia una mujer, ni viceversa. Pero tampoco que lo guíe hacia un hombre, ¿no? Es decir, nada indica que un sexo se identifique genéricamente como lo haga, tenga tendencia hacia el otro sexo. Eso no existe para los hablantes, como existe para los animales, donde está predeterminado, prefijado, donde hay un objeto prefijado, ¿no?, donde hay una actividad prefijada. El perro sabe lo que tiene que hacer cuando se encuentra con una hembra en celo. Y además lo hace solo cuando está en celo. No lo hace en cualquier otro momento. No es que le dice a la perra, bueno, hoy hacemos algo, y la perra le dice, no, no tengo ganas. No es ganas. El cuerpo está preparado, las feromonas se producen o no se producen, y se terminó, no hay discusión, por eso no hablan, ¿no? Entonces, digamos, incluso hasta, fíjense, como en los animales domésticos, que son animales que ya están alterados por el lenguaje, porque responden un nombre, ¿no? Hay veces eso sí se produce, ¿no? Hembras que no admiten, ¿no?, tener, digamos, cría con ningún perro, con que se las intenta cruzar. Es decir, hay animales que se ven alterados por el lenguaje. Obviamente no del modo en que los seres humanos, para quienes eso está de entrada, ¿no? Y para esto que yo estoy diciendo, a mí las teorías de género me parece muy bien que existan, pero fíjense que no hacían falta las teorías de género. Es algo que ya está presentado en Freud, incluso en este texto, un texto de 1894, cuando ubica, ¿no?, cuáles son las dificultades que todos tenemos con la sexualidad. Si esto es así, en el ejercicio tan básico que puede ser hasta pensado como mecánico del encuentro de dos cuerpos, si esto es así, imagínense todo lo que Freud va a trabajar y que ya veremos en relación a cómo alguien construye su identidad sexual, ¿no? Entonces las teorías de género creo que hacen un aporte en términos de valores culturales, la incidencia de lo social, de lo cultural, pero el problema de una identidad sexual ya fue resuelto por Freud en 1905 con los 3 ensayos de teoría sexual. Nadie tiene una identidad sexual originariamente, eso se construye con identificaciones, que donde influye lo social, influye lo cultural, por supuesto. Sí, por supuesto que hay influencia, incidencia de eso, pero eso no es determinante. Entonces, habría que algunas teorías de género en este sentido, digamos, corregirlas y plantearles una revisión, una vuelta
a ciertos preceptos respecto de cómo se construye, ¿no?, la sexualidad de un humano, es absolutamente diferente a cómo funciona en los animales o en los seres biológicos que están exentos de la incidencia del lenguaje. Bien. Un elemento más a señalar para volver al texto e ir cerrando es que Freud va a plantear que estas neurosis, neurastenia y neurosis de angustia, tienen relaciones con otras neurosis. Romina, no sé si va a estar levantando la mano porque querés preguntar algo. Sí, profe, sobre la neurosis de angustia. ¿Cómo? Sobre la neurosis de angustia, me quedó una duda. Sí. Con el tema de la satisfacción sexual, que si la satisfacción sexual se puede obtener a través de la representación. No, justamente. No hay enlace entre la satisfacción sexual y las representaciones. Si hubiera enlace con las representaciones sexuales, eso no se tramitaría de ese modo. Se podría tramitar defensivamente. ¿Sí? Claro. Entonces, daríamos lugar al mecanismo de defensa. Acá no hay defensa. Acá hay una suma de excitación que no se transpone, no se articula con representaciones, no se tramita por las representaciones, la satisfacción es insatisfactoria, entonces, no es plena, no hay una descarga clara, satisfactoria, y entonces esa insatisfacción se descarga, se presenta como angustia. Ah, genial. Gracias. Bien. Entonces les decía, lo que Freud plantea acá es que estas neurosis, neurastenia y neurosis de angustia, se relacionan con las neuropsicosis de defensa, de manera tal que hay veces las neurosis a secas, ¿sí?, neurastenia, neurosis de angustia, forman parte de una neuropsicosis de defensa. Es decir, que encontramos, por ejemplo, dentro de una neurosis histérica, síntomas de la neurosis de angustia. Entonces tenemos ahí, dentro de un mismo tipo clínico, la histeria, por ejemplo, neurosis de angustia, síntomas de la neurosis de angustia, pero que no son producto del mecanismo defensivo que dio lugar a la histeria, ¿sí? Son producto de este mecanismo que Freud llama somático. No es mecanismo psíquico, es mecanismo somático. ¿Sí? Bien. Preguntas, comentarios. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir los de las teorías de género? Pero más que nada No. es para hacer un Comentario, no es algo importante, es un comentario, una reflexión, bien. digamos, lateral que no tiene que ver con el contenido de la clase y el texto. ¿Okay? Sí, era por una idea, justamente sé que no tiene que ver con el contenido del texto, sino que justamente es por algo que habíamos planteado hoy en la mesa en mi casa, y es algo que yo quería expresar y no me, digamos, no tenías las palabras justas para hacerlo. Y justo usted lo dijo y me llamó la atención. Pero está bien, gracias. No, de nada. Profesor, ¿Profe? una consulta. Sí. Usted recién dijo que los síntomas de las neurosis de angustia solamente tienen relación con las neurosis de defensa en mecanismos somáticos. En ese caso... No lo dije. entendí bien, perdón. ¿Me lo puedes volver a explicar? Sí, dije lo siguiente, que dentro que en un caso de neurosis histérica, neuropsicosis de defensa, ¿sí?, se puede combinar con síntomas de la neurosis de angustia. Entonces, dentro de un mismo paciente, tenemos síntomas que responden al mecanismo de defensa y otros síntomas que son somáticos, como los síntomas de la neurosis de angustia. Entonces, una paciente puede tener una parálisis de la pierna derecha, mecanismo de defensa, pero puede tener también, digamos, ataques de pánico. Es decir, ataques de angustia en términos de Freud. ¿Y en esa combinación se puede tratar? ¿Es tratable o no tratable?
Lo tratable siempre es lo que tiene mecanismo psíquico. Lo que uno puede tratar es lo que tiene mecanismo psíquico, es decir, lo que se tramita con representaciones. Lo que no, en todo caso, podrá tener incidencia sobre lo otro, ¿no? Porque si la parálisis sexual, por ejemplo, la parálisis de la pierna responde a un trauma sexual infantil, ¿no? Donde una persona fue tocada de determinada manera y eso, al volver como un retorno, como un recuerdo, una representación inconciliable, fue reprimido, entonces se produjo una represión de la pierna, una conversión del afecto a la pierna y entonces la pierna ya no se puede mover. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo analítico, reconducimos el afecto, diría Freud, a la representación originaria, podría ser que entonces el síntoma vinculado a la neurosis de angustia se modifique. Solamente porque se modifica el cuerpo y un modo, el funcionamiento del cuerpo de la paciente. Pero nosotros no tratamos directamente aquello que responde a lo somático. No tendríamos cómo hacerlo. Porque solamente trabajamos con representaciones. ¿Sí? Perfecto. Bien, hay varias manos subidas. Franco. Sí, profe. Quería chequear la clasificación para revisarlo nomás. Según lo que dijo recién también, neuropsicosis de defensa por un lado, que es lo que es abordable desde el psicoanálisis. Por el otro lado están las neurosis, donde se encuentran la neurosis propiamente dicha y la neurosis de angustia, que es lo último que conversamos recién. Neurastenia propiamente dicha, una neurastenia genuina y neurosis de angustia. Súper, gracias. Ok. Jorge. Sí, dos preguntas, profe. Habitualmente se habla, digamos, en el lenguaje coloquial, de sensación de nudo en la garganta, cuando se alude a angustia, ¿no? ¿Cómo digamos, se encuadra este concepto dentro de lo que estamos hablando? No, el nudo de angustia no es un concepto, ¿no? Es una manera de describir cómo la angustia toca el cuerpo. Algunos dicen, en vez de nudo en la garganta, dicen, tengo el estómago cerrado. O tengo una sensación de vacío en el estómago. Son diferentes maneras de describir lo que pasa con la angustia, ¿no? Que toca el cuerpo. Ah, perfecto. Y la otra, profe, lo que acaba de comentar respecto de las parálisis histéricas, con el ejemplo que dio de la parálisis de la pierna, yo quisiera preguntarle si eso se ve mucho actualmente en el consultorio o se ve en el consultorio. Eso es variable. A ver, en el consultorio es difícil que esos casos lleguen, sí en las guardias. ¿No? Ajá. Pero también es cierto que mucha de esa sintomatología fue variando con los años. Quizás no tiene la frecuencia que tenía en aquel momento, ¿no? Y aparecen otros tipos de síntomas. Por ejemplo, hay síntomas anoréxicos que son muchos más frecuentes, ¿no? Quizás en la actualidad que una ceguera histérica. ¿Sí? Lo importante de esto es que los síntomas vayan variando en su forma con el paso del tiempo, no quiere decir que la estructura no sea la misma. La estructura de un síntoma, el mecanismo de formación del síntoma puede ser el mismo, aunque dé lugar a diferentes formaciones, en lo descriptivo son diferentes, ¿no? Ok, Bien. muchas gracias. Dayana, o Dayana, como sea que se diga. No se te escucha. No. Mientras, Agustina Soledad. No, profe, yo quería hablar sobre los parciales, pero veo que mis compañeras tienen ahí la mano levantada y no tengo... No, sobre los parciales ahora no. Preguntas sobre el tema, ¿sí? Dayana, ¿recuperaste? Ahora sí. A ver. Ok. Profe, yo más que nada, a ver, por una cuestión de tomar una nota que no sé si está bien o si necesito corregirla. Yo puse a lo último que usted dijo sobre, Freud plantea que la neurastenia y la neurosis, que sería la neurosis de angustia, tienen relación con otras neurosis de defensa.
deforman la neurosis de angustia o la neurastenia, forman una neuropsicosis de la defensa. Ya no es mecanismo psíquico, sino mecanismo somático. ¿Está bien? No, no dije eso. Dije Es que por eso... que las neurosis de angustia o neurastenia se pueden combinar con neuropsicosis de defensa. Combinar, ¿qué quiere decir? Que aparecen síntomas de los dos tipos en un mismo paciente. No son excluyentes. ¿Sí? Solo que saber reconocerlos, ¿qué implica? Reconocer la etiología de cada síntoma y saber a cuál podemos tratar, porque es psicoterapéuticamente abordable y cuál no. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo, profe, quería saber cómo se puede diferenciar una neurosis histérica de una simple somatización, porque como dijo el compañero... Somatización no es un concepto psicoanalítico. ¿Qué quiere decir una simple somatización? ¿Qué es una simple somatización? Y como dijo el compañero, que muchas veces, no sé, el nudo en la garganta o nos ponemos mal y nos duele la panza y no por eso... Nada, tenemos un cuerpo que se ve afectado por lo que nos pasa en la vida. Nada más. ¿No hay una diferencia con la neurosis histérica? No, es que no hay una diferenciar qué con qué, si somatización no es nada. Somatización es que tenemos un cuerpo. ¿Qué quieren? Que la vida pase y no te toque el cuerpo, no sentís nada, ¿no? Bueno, te pasan cosas en la vida y las sentís en el cuerpo, ¿no? Te tuviste un mal día, te peleaste con alguien, estás cansado, ¿no? No sé, te querés ir a dormir, te toca el cuerpo. Somatización no es un concepto, es una idea vulgar, coloquial, que no responde a ningún concepto. Nosotros trabajamos con conceptos técnicos. Conversión es un concepto. ¿Qué quiere decir? Que un afecto inconciliable en la vida de representaciones de alguien se transpone al cuerpo, a una inervación motriz o sensorial. Inervación, motriz o sensorial. ¿Sí? Pues, ¿a qué se llama somatización? En psicoanálisis, a nada. María Eugenia. Profe, me quedé con una duda. Según Freud dice que cuando se presentan combinaciones o sea, los mismos síntomas en dos personas diferentes, se pueden encuadrar en diferente nosología o estructura, ¿está bien? Porque cada persona tiene una psiquis diferente. Mismo síntoma, ¿qué quiere decir? Descriptivamente. Sí, profe. Claro, bueno, es lo que yo ya dije, ¿no? Es decir, alguna persona puede presentar, digamos, determinados síntomas igual que otras, pero uno responder a un mecanismo y otro responder a otro. Porque los mecanismos no dan diferente semiología, diferentes presentaciones de los síntomas. Los mecanismos son los mecanismos, producen síntomas. Y los síntomas pueden ser iguales. No es lo mismo. Es lo que yo decía, una alucinación puede ser una conversión histérica o puede ser un mecanismo psicótico. Y es la misma alucinación. La diferencia, ¿cómo la sabemos? Conociendo los mecanismos. ¿Sí? Ahora me quedó claro, gracias. Nada. Profe, yo tengo Bien. una pregunta. Si no se trata desde el psicoanálisis, una persona que tiene neurosis de angustia, ¿tendría, entre comillas, cura? ¿O qué podría ser? No, como lo dice Freud ahí, si las condiciones de la vida sexual de donde esos síntomas parten no se modifican, ese síntoma podría mantenerse. Ese síntoma se levanta muy fácilmente. Se hace otra cosa que lo que se hacía. Es decir, si alguien elige una vida de renuncia a la sexualidad, entonces todas las ocasiones de excitación sexual no las resuelve por una tramitación adecuada, va a dar lugar a síntomas de angustia. ¿Cómo levantar esos síntomas? Bueno, puede ser teniendo una vida sexual. Profe, tengo una consulta en base a esto que plantea Freud, de cómo Sí. se genera la angustia por la acumulación de excitación. Tenía el dato del profe Campbell de que Freud, después de que tuvo su último hijo, dejó de tener relaciones sexuales. Entonces, como, no sé, me llama la atención y pienso que es un poco paradójico en este sentido de que él plantea toda la neurosis de angustia, pero a la vez decide abstenerse de las relaciones sexuales. ¿Y qué es lo paradójico?
que la angustia proviene de no sé, de la acumulación de excitación y por no tener una vía, si es que lo Sí. entendí bien. ¿Pero qué tiene que ver con la vida personal de Freud? No sé, no sé si es así el dato igual de que después de que tuvo su último hijo dejó de tener relaciones sexuales, no sé. Bueno, si quieren nos invitamos a Jorge Rial y que nos empiece a contar sobre la vida privada de los autores, ¿no? Pero no sé qué tiene que ver con la teoría de Freud. A ver, primero porque eso sería paradójico, no sé qué quiere decir paradójico, ¿no? Paradójico quiere decir en términos de lógica algo muy preciso. Una proposición es paradójica cuando se puede afirmar y negar a la vez, ¿sí? Eso es en lógica simbólica eso es una paradoja. Ahora, lo que usted dice no es ninguna paradoja. No sé qué es paradójico ahí, no hay ninguna paradoja. Es lo mismo que me dijese que un médico que padece cáncer no puede teorizar sobre el cáncer. Sería paradójico que lo haga. No. Ajá. Quizás me expresé mal, pero digo, aún él sabiendo la causa de la angustia, decide, digamos, abstenerse de practicar relaciones sexuales, que en realidad no conozco mucho. No sé quién tuvo la oportunidad de analizar a Freud como para decir que decidió hacer eso. Si alguien conoció en vida a Freud. Claro, Y bueno, ahí determinar muy que vago el Freud comentario. decidió hacer. No, por eso, ¿no? Vamos a centrarnos en lo importante que atañe, vamos a sentarnos en lo importante que atañe a los conceptos, que es lo que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Y que es lo que tiene importancia para nuestro trabajo futuro, para vuestro trabajo futuro. Tener claridad respecto de cómo reconocer diferentes síntomas, etcétera. Ahora, si Freud padeció lo mismo que él descubrió, bueno, a ver, ¿qué es lo nuevo? ¿No? ¿Cuántas cosas llevan el nombre? ¿Cuántas enfermedades? Parkinson, ¿no? Que, digamos, es el mal que descubrió Parkinson. Yo no sé si Parkinson tuvo Parkinson, pero si lo hubiera tenido por primera vez, lo hubiera descubierto, lo hubiera aislado como un tipo clínico, lo propuso y se instala, ¿cuál sería la paradoja? No hay ninguna paradoja, es un descubrimiento absolutamente tomado por el saber médico de la época, que es lo que hizo Freud, ¿no? La distinción que inventa Freud entre neurastenia y neurosis de angustia fue absolutamente vigente en el saber que lo prosiguió, digamos, quedó establecido. Bueno, tomo solo una pregunta más porque no tengo más tiempo. Tomás. No, profe, mi pregunta seguía por el mismo hilo. No sé si hablo y me la mando. Bueno, entonces, si no se la quiere mandar, tomo la pregunta de María del Rosario. Bueno, paso.